Hoy es el Día de la Mujer Rural, o por lo menos durante toda esta semana se están celebrando actos conmemorativos y bueno, pues está muy bien porque si se habla mucho de la defensa de esa España interior, de esa Almería interior, el papel de la mujer es realmente importante. Ya sea rural o ya sea urbana. Y precisamente igual por eso hoy tengo la mesa que en un instante os voy a presentar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos Conexión Almería en este que estamos ya miércoles. Bueno, mira, el Ecuador de este mes de octubre. Estamos ya muy cerquita de las calabazas y de los Halloweenes. Igual el día 31, que no sé si nos pilla en programa o no lo sé, ya lo veremos. Igual venimos disfrazados todos de Halloween, ya es el día antes o el día después, da igual. Por lo menos un poco por darle un poquito de color a la cosa. Bueno, vamos a arrancar nuestro Conexión Almería de esta noche. En un día en el que ha habido un importante pleno en el Ayuntamiento de Almería, un pleno en el que se han tratado un montón de cosas, como cada pleno. Pero en esta ocasión ha tenido una repercusión muy importante, rebajas de un par de impuestos en la provincia de Almería y que viene a paliar de alguna forma ese tasazo de basura que el consistorio municipal ha querido equilibrar con las herramientas que evidentemente tiene a su disposición. Arrancamos con este asunto, pleno de esta mañana, con la rebaja en el IBI y en el impuesto de circulación como asuntos más destacados. El Pleno aprueba la modificación de las ordenanzas fiscales número 1, 2 y 4, que se traducen en una bajada del coeficiente del IBI del 0,61 al 0,575, en un recorte del 5,2% del impuesto de vehículos y en una subida del 1 al 2% en las bonificaciones para quienes domicilien sus recibos. Estas rebajas fiscales se producen partiendo de la situación actual en la que la presión fiscal del municipio de Almería está muy por debajo de la media nacional. Y esta presión fiscal en Almería se va a ver incrementado para el año 2026 como consecuencia únicamente del nuevo modelo fiscal de residuos impuesto por el Gobierno de España, que obliga a los ayuntamientos que tienen más de 5.000 habitantes a repercutir el coste íntegro del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos a los ciudadanos. Sin embargo, desde la oposición consideran que se trata de una medida electoralista y una bajada de impuestos ficticia, ya que el impuesto de bienes inmuebles ha aumentado un 18,5% en los últimos 2 años. Y ahora vienen ustedes con rebajas fiscales ridículas para tapar semejante atropello al bolsillo de los almerienses. Y digo ridículas porque lo que bajan ustedes el IBI es ridículo. Después del subidón que le dieron es ridículo. ¿Por qué lo bajan ahora? ¿Por qué lo subieron entonces? Como ridícula es también la rebaja del impuesto sobre vehículos a motor. Para los turismos se ahorran los ciudadanos entre 1 y 10 euros el máximo. Y en ciclomotores, ojo, entre 40 céntimos y 5,5 euros. Tengan por lo menos la decencia de no presumir de bajada de impuestos, porque yo no sé qué se piensan, que es que no sabemos contar. Miren, son matemáticas sencillas, casi de primaria. Y estas nos dicen que el efecto neto del timo que nos trae hoy sigue siendo una subida de impuestos del más del 20% en apenas 3 años. Pero es que además prácticamente el ciudadano va a pagar lo mismo, porque ustedes lo dicen que es para compensar ese mal llamado por ustedes tasazo de Pedro Sánchez. Primero te suben los impuestos, te asfixian y luego devuelven ustedes unas migajas para que los vecinos y vecinas les demos las gracias. Un engaño de manual, una operación de maquillaje fiscal para intentar ocultar un año entero de castigo a las familias trabajadoras de nuestra ciudad, a los autónomos y a los pequeños negocios. El Partido Popular, señora alcaldesa, no defiende a las familias, defiende su propaganda. No baja los impuestos tampoco, señora alcaldesa, los manipula. No piensa en aliviar a la gente, sino en maquillar los efectos de su propia torpeza. Hablan de alivio fiscal cuando lo único que quieren aliviar ustedes es una sangría de votos por estas tasazas. A pesar del debate, la medida ha salido adelante con los votos a favor de Partido Popular, Partido Socialista y Vox y la abstención del concejal de Podemos. En la sesión también se ha aprobado un reglamento para la declaración de situación de riesgo en menores.
Pues decía yo antes que hoy vamos a estar en esta mesa bien copada de mujeres, y además hasta hace un rato ha estado en el Pleno Municipal, con lo cual lo tiene todavía a estas alturas de la noche aún muy fresco. Lola González, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Tienes todo controlado? Todo de más o menos, pleno, sí, ¿no? sí. Hemos estado ahí siguiendo el Pleno al dedillo. Muy bien. También nos acompaña Rosa María Onieva, presidente de la Asociación Argar. Hola, Rosa, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Y también Alejandra Abad, buenas noches. Muy buenas noches. Y también buenas noches. También buenas ¿Tiene noches. nombre ya? Sí. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo público? No, es cosa tuya, es cosa tuya. Sí, se va a llamar Victoria. 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 Bueno, pues entonces hola, Victoria. Sí. Igual nos escucha, ¿eh? Sí, seguro. ¿Cuántas son? ¿35 semanas? Bueno, ya ahí avanzando. 30 y tal. Bueno, vale, Estamos ya ahí está. en recta final. Vale, recta final. Bueno, ya está. ¿Ves cómo en los jardines de esta noche es mejor no meterme? Bueno. Bueno, arrancamos con este asunto del Pleno Municipal. Arrancamos por la que ha estado empapándose de todo lo que esta mañana ha ocurrido, sí. Bueno, lo más destacado de ese pleno, una de las cosas más relevantes, y es lo que evidentemente ha estado hoy en la boca de todos y va a tener un poquito de recorrido, es esa rebaja del IBI y del impuesto de circulación, que son las dos tasas que se reducen, y explicaba el ayuntamiento que para compensar esa subida en el tasazo de la basura. Sí, aproximadamente se ha previsto que ese incremento del tasazo de la basura sea un 4,8 millones de euros, y estas rebajas fiscales que se aprobaban hoy son más o menos 4,5 millones de euros. Entonces lo que hace es bajar un poco el coeficiente del IBI, nos va a bajar un poquito el IBI, nos va a bajar un poquito el impuesto a los vehículos, los almerienses que tengan vehículos, los que no lo tengan pues no se pueden beneficiar, y luego si además son de los que tienen el domiciliado tanto el IBI, la basura o el impuesto de vehículos, pues le sube, en vez de ahorrarte un 1%, pues te va a ahorrar un 2%. Con lo cual, una serie de medidas, una serie de ventajas de cara al año que viene. Eso no significa, y eso sí, para que la gente no se lleve a engaño, que el año que viene vaya a pagar menos. El año que viene va a pagar más o menos lo mismo, porque la subida de la basura va a ser importante. Por eso siempre, o en su momento cuando se anunciaron estas medidas, hablaban del reequilibrio fiscal con respecto a la llegada de la tasa de basura, que es un incremento importante y que no solo está pasando en Almería. De hecho, a todos los que siguen redes sociales se habrán dado cuenta que en los últimos días ha empezado con este debate también en Madrid y también se están matando. O sea, no solo ocurre aquí, sino que es una transposición de una ley europea a España, a los ayuntamientos, y va a subir en toda España. Va arrastrando efecto dominó, correcto. Que al final eso realmente es una medida para compensar, o sea, el IBI y el impuesto de circulación es una medida para compensar en cierta manera con algo que no se puede hacer nada, que es la basura. O sea, tampoco lo veo ni descabellado ni nada, sino es una pequeña ayuda. No nos va a sacar de nuestra situación económica, pero mejor sería hacer eso a no hacer nada, ¿no? Eso también es la postura. Hombre, claro, yo creo que cualquier rebaja, lo que sea, pues bienvenido sea. Por algo se empieza, ¿no? Y luego ya pediremos más, pero por lo menos exactamente que haya en los bienes inmuebles y sobre todo, además añadiría, si tienes bienes inmuebles de X metros cuadrados, pues que pueda ser una mayor reducción. Pero bueno, al final no se trata de enmascarar o no, se trata ante una situación que nos viene, pues cómo tratarla, cómo compensarla o cómo apaciguarla. Como dices, la situación económica de cara al 2026 no tiene por qué ser distinta, pero quizá pues equilibrada, o decir, bueno, pues nos afectará menos, por así decirlo. Apuntaban a que esa cantidad de dinero que se va a reducir compensa, y hablaban un poco de ingeniería fiscal. Bueno, claro, a ver, ingeniería fiscal tiene que haber, o sea, es que si no tendríamos un problema. Hay un dato que ofrecían esta mañana en la nota de prensa y evaluaban que supondrá una rebaja de impuestos superior a los 4,5 millones de euros. Yo creo que tampoco hay que darle demasiadas vueltas al dato y se puede entender rápidamente si interpretamos el contexto. O sea, es el contexto de no tocar
el IBI y el impuesto de circulación, ¿no? Sí. Si se deja tal y como está con el tasazo de basura, sería una cantidad de dinero. Con esta rebaja es otra cantidad de dinero. ¿Esta cantidad de dinero de 2026 corresponde a igual que 2025? Pues más o menos. ¿Esta cantidad de dinero de 2026 con la rebaja que se ha aprobado es inferior a lo que hubiera sido si no se aprueba la rebaja? Sí. Y esa es la diferencia de los 4,5 millones de euros. Creo que es bastante sencillo y yo que soy malísimo en números, es bastante de interpretar. No sé si estoy equivocado. No, es exactamente así. Lo que pasa es que es verdad que desde los partidos de la oposición lo que se critica también, por ejemplo, hace prácticamente 2 años, 2 años ya, hubo una subida muy importante del IBI. Porque cuando llega el nuevo equipo de gobierno se da cuenta que las cuentas no cuadran, no salen. Y si se quieren mantener todos los servicios públicos tal y como estaban, no cuadraban las cuentas. Y se hace esa subida de IBI, que además supuso un golpe importante nada más llegar. Entonces, claro, ahora cuando se hace una reducción del IBI, los partidos de la oposición como que no lo entienden, ¿no? O ponen sobre la mesa también, no podemos tampoco cerrar los ojos, que a partir del año que viene, pues empiezan periplos electorales. Hay elecciones en la Junta de Andalucía, luego más adelante estarán las municipales, no sabemos si nacionales, porque el tema de las nacionales es algo gran que la gran X de... No se presentan presupuestos, no se dan la gran X del país, no sabemos si habrá o no nacionales, pero es verdad que empiezan unos periplos electorales y evidentemente no es lo mismo presentarte con unos impuestos que con otros, ¿no? Entonces, siempre está ahí ese juego entre el reequilibrio fiscal y si verdaderamente pues también tiene un poco de electoralista o un poco de ventajista ese tipo de bajada, ¿no? Y Lola, yo también pienso que cuando tú entras cuando tú tomas partido, ¿no? Creo que las medidas a priori deben ser más estrictas y una vez que veas cómo funciona se pueden ir rebajando. A mí los que llegan prometiendo y bajando todo para luego coger el voto fácil y luego hacer lo contrario, pues tampoco me parece lo más prudente. O sea, ya un poco de en qué posición o qué prefieras, ¿no? Estar atento y de una forma conservadora o pautada, decir, bueno, pues vamos a tomar estas medidas y cuando nos equilibremos un poco ya las bajaremos, ¿no? Aunque luego, exactamente como dicen, no se puede perder de vista pues todo lo que llega en el 2026, que todo suma y todo está ahí, pero es cada uno como su estrategia y su forma de estar ahí. Hombre, claro, yo creo que es que la política todos los conocemos y tiene su jugada, y es así. Pero yo creo que las medidas que no son políticamente muy como para captar votos es, por ejemplo, al principio, como tú dices, dieron un subidón y es verdad que la gente pues dijo, bueno, ¿esto de qué va? Pero cuando las cuentas no salen, tienen que salir. Entonces, si tú ahora el momento que ahora viene una subida muy importante, como es lo de la basura, que repercute en todos los que tienen vivienda, pues si el ayuntamiento ha podido bajar, aunque sea un poco, yo creo que no tenemos por qué. Yo creo que está bien, que tiene que haber, porque es que son 4 millones, ¿no has dicho? 4,5 millones de euros lo que no se va a percibir y por tanto se va a ahorrar si no se hubiera tocado nada. O sea, no es que se vaya a recaudar o a gastar el ciudadano 4 millones menos que este año, no, se va a gastar igual. Pero la diferencia corresponde en caso de no haber tocado la reducción y haberla dejado en el estatus que se encontraba antes. Pero eso yo creo que, que todo es... pero que la política es así. Siempre el que te pilla enfrente, pues lógicamente vaya a sacarle y desmenuzarlo en la medida que a él le viene bien. Pero yo creo que una reducción de impuestos que sea mínima, yo creo que el ciudadano le tiene que interesar. Y además una baja de impuestos que ya, como digo, es a todos los que tengan vivienda. Entonces yo creo que le va a repercutir a muchísima gente. Sí, el impuesto de circulación también, pero evidentemente creo que hay mucha más gente con vivienda que con vehículo. Aunque igual está la estadística un poco a la par, ¿eh? Sí, igual está un poco a la par, que hay casas donde hay más de un vehículo y también se nota un poquito ese pellizco. Lo que comentaba Alejandra lo ha dicho hoy la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanessa Lara, y es verdad que hubo un incremento cuando este equipo de gobierno actual llegó al ayuntamiento, lo decía también Lola antes, había que ver cuentas y había que, en fin,
recomponer un poco la situación financiera, porque esto es muy sencillo, si hay más gasto que ingreso, pues el camino ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Pero cuando las circunstancias fueran las adecuadas, se intentaría recomponer un poco también, ¿no? Reconducir ese camino. Hombre, no ha podido ser el descenso del impuesto tal cual real, pero sí digamos que es un colchón, o sea, se amortigua, ¿no? El golpe con el mazo de Thor que nos iba a dar el próximo año, pues se amortigua y queda solo en un martillito de la feria, ¿no? Y que si todo va bien, que dice que no se puede haber una reducción posterior un poco más. O sea, al final ellos manejan la economía y van viendo, o sea, si salen las cuentas, como decía uno, las matemáticas son iguales para todos, ¿no? O sea, si salen las cuentas, si ya ha reducido un poco, ¿quién te dice que no puede suponer una reducción o una segunda reducción? Pero bueno, paso a paso y vamos a ver cómo la economía, porque tanto aquí como en general, pues bueno, va. Estaba mirando aquí los coeficientes, que en el tema del impuesto de tracción mecánica pasa del 1,8320 a 1,740. Bueno, son mínimos porcentajes, sí, pero que sí es verdad que lo suficiente como para que cuando vas al grueso, ¿no? de toda la situación impositiva, ¿no? del ayuntamiento, pues el ciudadano lo note. Tampoco se puede descapitalizar el ayuntamiento. Claro. Hay servicios públicos que pagar. O sea, claro, siempre usando una frase muy manida y muy humorística, las gallinas que entran por las que salen. Sí. O sea, es que al final hay que pagar. Entonces, los servicios públicos cuestan dinero. Sí. También han recordado hoy, Vanessa Lara, que la ciudad de Almería es una de las capitales con menor presión fiscal, según el estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales, el REAF de 2024. Bueno, pues es un dato que es estadístico, que evidentemente al ciudadano de Guadalajara pues igual le hace más o menos gracia, al de Almería le hace más o menos gracia, es el contexto global, pero cada uno vive donde vive, ¿no? Sí, tampoco se cobra lo mismo en todos sitios, claro, con lo cual es todo muy relativo. Claro, pero sí, esos datos siempre son relativos. Sí, hay que contextualizarlos todo, ¿no? Pero es verdad una cosa, a ver, los impuestos está claro que son importantes porque al final nos dan los servicios a los que estamos acostumbrados, y en el momento que nos los quitaran y estuviéramos en otro régimen, cuidado, entonces nos daríamos cuenta realmente de lo que supone. Ahora bien, ese equilibrio que es en el que hay que estar, o la mayor parte del tiempo encontrar el punto perfecto, sí, que nunca llega, porque nunca llega, pero sí de tener pues la responsabilidad de acometer esos pagos, y por otro lado también el derecho a recibir los servicios que corresponden, ¿no? Y es muy significativo de la solvencia económica que puede tener el Ayuntamiento de Almería el hecho de que acomete esta rebaja. Va a dejar de percibir 4,5 millones de euros, justamente cuando la ciudad está en un proceso de inversión por obras, por proyectos. Luego hablaremos también de ese proyecto Arena Center, aquí justamente cerquita del Toyo, con las obras que ya perfectamente conocemos, con toda la remodelación de muchas infraestructuras y de muchos servicios que están llegando. En definitiva, no sé si se puede o no presumir de músculo, pero yo creo que estos gestos, más sí, allá que a la oposición, evidentemente, pues no le haga mucha gracia, y al equipo de gobierno, pues sí le dejará el pecho henchido, pero creo que sí son por parte de la ciudadanía para reconocerlos de manera suficiente, ¿no? No sé. Sí, que yo estaba diciendo que encima que la ciudad se está relanzando, pues al final está dejando de percibir eso, que en este momento pues está como todo inversión. O sea, que también es un flaco favor para ellos de no percibir ese dinero. Pero bueno, es por un bien común, ¿no? Al final. Rosa. No, yo estoy de acuerdo de que efectivamente ahora estamos viendo cómo está Almería, que pues vamos a inversiones y muy, muy, muy importantes. Y que se prescinda de que a lo mejor ciudadanos han dicho que era 1 euro, 2 euros, no, pero son 4 millones y pico. Entonces, pues yo creo que los números le habrá costado. Ingeniería. Sí. Entonces, pues bueno, pues yo creo que es una noticia buena, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Alrededor de 700, lo digo por completar lo del estudio estadístico, algo más de 700 euros, 705 es el dato exacto y cerrado, es lo que de media se paga en España. En Almería la media está en 587 euros por habitante.
Pues sí, son 587 euros que no tenemos para nuestro uso y disfrute en ocio o en lo que consideremos oportuno. Oye, o en pagar una hipoteca, también cuidado, ¿eh? Pero evidentemente creo que los servicios que percibimos en la ciudad están por encima de los 587 euros en su contexto general, o al menos esa es la sensación que me queda a mí. Y un detalle que antes comentaba Lola y que no quiero que pase desapercibido, porque igual sirve de información de servicio, ¿no? Porque además creo que está más o menos por estas fechas cuando se cierran los periodos para la solicitud y tal. Es que no sé cómo se llama. La cuenta 10. Cuenta 10. La cuenta, sí, correcto. Está ahora por estos meses de octubre, no sé si noviembre. Suele ser, sí, hasta el 31 de octubre o el 31 de noviembre, más o menos. Claro, y para quien no lo sepa, aquí, información de servicio. En el portal del ayuntamiento, pues lo podéis consultar, cuenta 10 fácil o cuenta fácil 10, algo así, y podéis llegar. Se trata de repartir en 10 meses los impuestos municipales. Se reparten desde febrero hasta noviembre, sí. No se paga diciembre, no se paga enero, esos 2 meses saltan. Gracias a Dios, que son meses críticos, pero desde febrero hasta noviembre se reparten porcentualmente y así cuando te llega el IBI, que suele ser lo más gordo, pues no es ese paquete tan importante, sino que ya en función de lo que tenga cada cual, porque eso es muy relativo, pues se reparten en 10 cuotas las mensualidades. Bueno, esto es información comercial igual, pero yo creo que viene al caso porque probablemente haya gente que no lo conozca, no sé. Es información de servicio, además. Yo tengo la cuenta 10, ¿eh? Ha funcionado muy bien. Tengo la cuenta 10. Hay mucha gente con la cuenta 10, o sea que, y con la domiciliación en el banco. O sea que en realidad es información de servicio, lo tiene muchísima gente. Claro. Y eso te llevaría a el 2% que claro, en vez de un ahorro del 1%, un ahorro del 2%. A ver, que no es que estemos hablando en ningún momento de ahorros que te marquen en una situación u otra, pero son pequeñas ayudas, ya está. Es simplemente una mejora, una pequeña mejora, igual que cuando en un banco te dan una retribución o te dan otra, pues no te hace rico ninguno, pero son complementos, ya está. Hay que mirarlo desde esa perspectiva. Ante todo lo malo, pues que es lo mejor, ya está. Claro, yo creo que es un buen gesto y además mejor no ir sumando y aunque sea poquito, pues vamos restando. Sí. Bueno, el Pleno, además de este asunto de Libia, ha tenido otros capítulos. Ha sido una mañana intensa, así que yo he traído un par más, ¿no? Porque me han llamado la atención. Uno es esa iniciativa de Ciudad Activa, algo que igual mucha gente ha demandado, que es el uso público de la bicicleta. O sea, hoy el concejal de Deportes, Movilidad y Ciudad Activa, creo, Tato, ha estado explicando que ese proyecto se va a poner en marcha, va a permitir que más de 600 bicicletas públicas eléctricas estén a disposición de los ciudadanos en puntos que se van a establecer, una iniciativa que no va a tener coste para el ayuntamiento, por esa unión público-privada, que va a hacer que sea la empresa que se encargue de gestionarlo quien pues, tenga el gasto, la inversión, ¿no? El ayuntamiento evidentemente fiscalizará y comprobará que el proyecto funciona como corresponde. Y bueno, va a ayudar también mucho en la movilidad, ¿no? A ver si esto hace que tengamos un poquito menos coches. Yo llevo un año usando pie. O sea, me he metido en el lado de caminar en todos sitios y la verdad es que es muy recomendable, pero sí que al final estas iniciativas son realmente interesantes, ¿no? Para la ciudad. Totalmente. Y luego que tengan un poco controlados los patinetes, pues también. Sí, por favor. Se supone que patinetes no lleva. Va a llevar solamente bicicletas. Sí, pero porque el tema patinetes ya. Sí, pero que esté también es controlado los patinetes, porque la verdad al final no están totalmente delineadas ni marcadas las zonas de patinete y a veces pues suponen muchos futuros accidentes que por gracia de Dios pues no suceden. Pero vamos, eso también habría que verlo. Y que invitar a los jóvenes a que utilicen bicicleta y no patinete como alternativa. Sí. O sea, bueno, también hay que tener en cuenta que la bicicleta que la usen donde corresponde, porque el otro día fui medio pseudo atropellado por una bicicleta que iba por la acera. Era una bicicleta eléctrica que además tiene... A ver, la iniciativa está muy bien, pero como cuando nos pongamos en marcha ya vamos un poco por delante, hay que tener mucho cuidado, porque la bicicleta eléctrica... Tienes que dar pedales, pero sí te permite, digamos, una mayor agilidad. Coger velocidad. Sí, un poquito más de velocidad, ¿no? Y está muy bien en cuanto al concepto base,
pero nos va a llevar probablemente al terreno de que el que la use, que sea responsable y que no haga burradas. Tiene que ir aparejado, y esta misma mañana lo decía también el concejal de Ciudad Activa, con el contrato de mantenimiento de carriles bici. Dentro de ese contrato de mantenimiento, más allá de poner a punto los que ya hay, creo que ha llegado el momento de que haya alguien en el ayuntamiento, en la empresa o en donde sea, que se replantee lo de las aceras bici, que no valen para nada, nada más que para ser un problema, y el volver a decir por qué zonas sí, por qué zonas no puede ir una bicicleta. Pero ya no solo por las bicicletas, sino porque es que los propios peatones a veces nos metemos en un carril bici que no debemos ir por ahí, porque nos hemos acostumbrado que cuando van por la acera nos metemos por ellos, y eso no debe ser. Tan mal está la bicicleta que va por donde no debe, como el peatón que va por el carril bici, que también lo hay, ¿eh? Y ha provocado bastantes accidentes, porque el ciclista no le da tiempo a frenar y hay movidas. Pero es cierto que ese contrato para conectar los carriles bici que existen, de forma que tú puedas llegar de un punto al otro de la ciudad recorriendo el carril bici sin necesidad de meterte en la acera o de jugarte la vida en mitad de la calzada. Y luego, además, la desaparición de las aceras bici, que en mi opinión, no sé si los colectivos ciclistas estarán de acuerdo conmigo, sé que parte sí, otra a lo mejor no sirven para nada, no sirven nada más que para generar un problema verdaderamente entre peatones y ciclistas. Pero dices, por ejemplo, el del paseo marítimo. El paseo marítimo es uno de ellos. Hay tramos del paseo marítimo en los que sí están bien definidas y otros tramos en los que acaban siendo un problema, sobre todo cuando hay mucha gente. Claro, pero es que el comienzo del paseo marítimo, que el otro día también vi que había un lector de bicicletas para ver cuántas bicicletas pasaban y demás. 110.000 me parece que ha dicho el concejal, que han pasado 8 meses. Sí, pero bueno, tú también puedes ir, digo, seguro que hay algún gracioso que va y viene para subir el número como somos aquí. Pero lo que yo quería decir es que, bueno, está bien, pero en el paseo marítimo, que justamente es un sitio donde hay muchos niños pequeños y demás, yo lo que veo es más un peligro que esté tan cerca, o sea, compartido con la acera. Es que no está es que no está bien definido, o lo hacen más en un lateral, un poco separado, o si no, el dejar unos escasos metros para la circulación de bicicleta o circulación de peatón. No veo yo que haya ahí una separación muy tajante para distinguir. Y luego, se te escapa el niño, se te escapa el perro, se te escapa tal. Eso genera además rutas muy complejas. Yo no sé si habéis visto alguna vez o habéis fijado en justo el carril bici que pasa al lado de Rafael Florido y cruza hacia la gasolinera y dirigía hacia lo que antes era el puente de la Avenida Mediterránea y tal. Yo con la gente de Alpedal, un año cuando lo hicieron, me invitaron a intentar ir en bicicleta con ellos por allí. Bueno, yo volví con un morado en la mano de darme un golpe contra una farola por no atropellar a alguien que iba por ahí. Es que lo que no puede estar mezclado el peatón y la bicicleta. Tiene que ir haciendo un slalom con una farola, y entonces si te viene alguien de frente ya en el slalom te tienes que llevar la farola o la persona y elegir, pues eliges pegarte el trompazo, no llevarte a la persona, y eso no solo pasa ahí, pasa en varias zonas. Entonces por eso decía que es muy necesario hacer una revisión de los que ya hay, conectar los que existen y ver si hay alternativas mejores en alguno de los tramos. Sí, yo sí creo que el carril bici es muy importante, sobre todo en zonas periurbanas, ¿no? Fuera un poco del casco. Pero como en su momento, y bueno, en su momento fue ese lanzamiento, ¿no? hacia un terreno que era establecer la ciudad como esta ciudad y todas, con carriles bici para poder facilitar la movilidad urbana. Y no sé las demás, pero en Almería es verdad que se utilizaron algunas zonas que no parecen demasiado lógicas, pero había que hacer el carril, porque si no haces un carril que va de aquí a aquí, pero por medio no. Entonces había que darle continuidad. Y eso sí es verdad que, como bien decía Lola, y además para la figura de un concejal tan sensible como es Tato, para estas cosas, seguro que intentará otra cosa que luego se pueda, porque al final luego también requiere pues una obra, una adecuación y una inventiva importante para encontrar rutas donde no las había antes, igual ahora tampoco las hay, pero hay que buscar la vuelta, ¿no? Pero es verdad que esa vuelta, esta iniciativa de las bicicletas eléctricas y esta iniciativa que se pondrá en breve es muy importante y muy interesante, pero también hay que darle esa vueltecita, ¿no? Para que los carriles bici, optimizarlos, porque hay muchos que sí están muy bien y hay otros que habría que se pierden. Sí, además están mezcladas. Están en una línea un poquito difusa. Están mezcladas con los peatones. O sea, hay zonas que
corta la acera del peatón. Sí. Entonces yo creo que se le puede dar, vamos, tiene que tener su zona, o lo que no puede es en detrimento del peatón. Sí. No puede tener prioridad una bici, vamos, digo yo. Sí, hay que darle una vueltecita a eso. Bueno, y otra cosa que tenía por aquí, que hoy, bueno, han sido, ya digo, muchos asuntos los que se han tratado en el Pleno. Tenía otro aquí, que el Ayuntamiento ha reforzado la protección, o reforzará la protección de la infancia con un nuevo reglamento, ¿no?, para detectar situaciones de riesgo, una serie de iniciativas que, bueno, generarán pues control, supervisión y luego aplicación de unos protocolos que creo que si se ponen en marcha, o cuando se pongan en marcha, los casos que se pongan en marcha, tendrán una duración de 12 meses. Tampoco se ha explicado demasiado, no sé si tiene algún detalle más. La verdad es que tengo poco conocimiento exactamente en qué consiste el reglamento, porque es verdad que no lo han hecho público. Sí que es verdad que esta mañana lo que decían era el tiempo que se había tardado en ponerlo en marcha, que llevaban tiempo trabajando en ello, que es una reclamación de los servicios sociales comunitarios, de los trabajadores, con lo cual eso demuestra que es una necesidad. Sí. Cuando te lo piden es que es una necesidad, y que lo que va a permitir es protegerlos mejor. Ya hubo una ampliación con un equipo más de tratamiento familiar dentro del ayuntamiento, entonces esto es otro complemento para ese tratamiento con menores. Habrá que ver cuando empiece a funcionar y cuando, supongo que saldrá a exposición pública. Será cuando nos enteremos al detalle. Ya tendremos. Sí, ya me pondré a estudiar. Y ya me tocará estudiar. Ya me tocará estudiar. Ya tendremos el dato exacto. Pues, bueno, seguimos avanzando. Dejamos el Pleno Municipal, salvo que Lola nos quiere ilustrar con algo de su sabiduría habitual. Yo no tengo nada más que decir. Yo bastante he dicho ya. Bueno, pues dejamos el pleno del Ayuntamiento de Almería y hoy miércoles, ya que ha pasado el largo puente de la festividad del Pilar, el día de ayer, que era pues un poco el reseteo después de tantos días que han sido 3 días, ayer lo decía, esos ritmos circadianos, en esta etapa de Alejandra, que tiene esas cosas como muy... Eso se nota mucho, ¿eh? O sea, estar 3 días de descanso en lugar de 2, cuidado que luego cuesta más, ¿eh? Luego cuesta más, ¿Sí? Más. Hoy, bueno, ayer fue como el lunes, ayer, claro. Estamos un martes-lunes es difícil, ¿eh? Un martes-lunes es chungo. Pues hoy sí hemos podido conocer datos turísticos, ¿no? Al final, ese fin de semana largo ha permitido que haya mucho movimiento de turistas que vienen de fuera, pero también turistas internos, ¿no? Nos convertimos en disfrutadores de nuestro entorno y además es muy recomendable. Así que hoy hemos podido hablar en Interalmería con el presidente de ASAL, con Pedro Sánchez Fortún, y vamos a escuchar la información al respecto de estos datos que nos ofrecía esta mañana. El puente de la Hispanidad ha sido bueno turísticamente hablando. Las buenas temperaturas y la oferta disponible han convencido a miles de turistas que han elegido Almería como destino. La Asociación de Hosteleros, ASAL, habla de un 90% de ocupación en la capital. Estos días de puente la verdad es que ha habido gente en Almería, hemos tenido una ocupación en Almería capital rondando el 90%, un poquito más alta que la previsión que teníamos, eso sin contar la zona del Toyo, que lógicamente no está en temporada, y hemos tenido una ocupación allí de un 40% de las plazas disponibles, pero bueno, ya te digo, en Almería capital en sí hemos llegado al 90%, y en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar pues los datos han estado en torno a un 75-80% de las plazas que estaban ofertadas, las plazas disponibles, porque hay muchos hoteles de temporada que ya están cerrados. Sin duda ha sido la capital la que se ha llevado la mejor parte y la que se ha visto más beneficiada, tanto en el sector de los alojamientos como el de bares y restaurantes, mientras los destinos del resto de la costa almeriense han disminuido mucho sus cifras, algo normal en estas zonas que son de sol y playa y centradas principalmente en el periodo estival. Era la evaluación que hacía Pedro Sánchez Fortún, el presidente de los hosteleros. Los datos un poco globales que yo he encontrado esta mañana, es verdad que habla de toda la provincia, y eso significa que si en algún punto muy concreto, como decía Pedro, si ha podido estar en torno pues ese 80, ese 90%, casi cifras, decía Lola, casi cifras de feria, ¿no? Sí, de hecho me ha sorprendido mucho, ¿no? Gratamente. Sí, un 90% en octubre me ha resultado muy alto. Claro, lo que pasa es que ya si abrimos el contexto global de toda la provincia de Almería, igual en otros puntos no ha estado tan bien, y por tanto el dato, por ejemplo, en alojamientos rurales apuntaban un 57,8% para este puente, y ocupación en hoteles un 57,8%,
Y la ocupación total, comparándola con Andalucía, que está en torno al 84%, pues está un poquito por debajo. Pero claro, también depende del lugar. Si vamos sectorizando zona por zona, igual, pues ¿qué te digo yo? Almería a lo mejor pues estaba en unas cifras más importantes, igual la zona interior no tanto. A pesar del empujón que está viendo con las casas rurales, ¿eh? Sí. Ojo que estamos viviendo el boom de la ruralidad. Antes decía yo lo de las mujeres, pero cuidado, ¿eh? Totalmente. Yo te digo que este fin de justamente el sábado estuvo el Festival de Otoño y Sal en Rodalquilar, o sea que también miró muchísima gente de fuera, bueno, más próximos Murcia, etcétera, pero vamos, que había ahí un ambiente y por lo tanto toda la zona hotelera pues estaría también al cubierto, que cuando hay festivales pues de eso se trata, que al final subir la tasa de ocupación, restauración y bueno, y fomentar el consumo en Almería. Rosa. Hombre, yo pienso que, vamos, no conozco los datos los estás dando tú, pero yo pienso que Almería tiene mucho potencial, mucho, y es una ciudad, yo siempre lo he dicho, que es una ciudad que tenemos lo más importante, que eso no se puede construir ni se puede crear, que es el clima que tenemos, y gente maravillosa. Entonces, yo creo que Almería, además, yo creo que Almería va subiendo, va subiendo porque están las casas rurales, se está potenciando muchísimo el litoral y ahora falta darle un empujón a los meses más tristes, como yo, que son más pues el otoño, invierno, pero yo creo que Almería sí se está potenciando muchísimo y las casas rurales tenemos entornos que son una maravilla, más que tanto que secano que es Almería, pero hay entornos que hay cascadas y ahí, vamos, es verdad, la gente lo disfruta y yo creo que Almería puede pues salir y presumir de lo que tenemos, que no lo hacemos. Decía Rosa lo de los, ¿cómo has dicho? Los meses más tristes, sí, más tristes, lánguidos, sí. Eso es una preocupación de todo el sector, la desestacionalización. Sí. Joder, qué palabra. Justamente eso, ¿no? Que los 12 meses más o menos tengan pues el movimiento adecuado. Sí, y es un hándicap de la provincia de Almería y de la ciudad de Almería. Lo que pasa es que tenemos que entender que, por ejemplo, esos datos pueden estar muy vinculados al clima, porque se preveía lluvia en Murcia, sí, en Valencia y en toda la zona de Levante. Entonces, ¿dónde me puedo ir de Levante que pueda pillar playa y no me vaya a llevar a Almería? Uno de los principales temas que tiene Almería es que somos un destino de última hora también, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ocupaciones medianamente buenas, pero quizás no con los precios que les gustaría a los hosteleros porque somos un destino de última hora. Y luego el hándicap de los meses de verano. Somos puro litoral, aunque en los últimos años es cierto que poco a poco se va vendiendo la otra Almería. La Almería de los monumentos, la Almería de los congresos, otro tipo de Almería que también está a disposición. De hecho, una cosa muy buena y que rompe mucho la estacionalidad, pasa muy cerquita de esta televisión, que es en el Palacio de Exposiciones del Toyo, y es que normalmente todo otoño, igual que toda primavera, siempre tiene congreso. La gente ya ha aprendido, no me voy a un congreso donde no me vaya a llover ni me vaya a hacer frío, pues vamos a Almería. Luego cuesta venir. Esta última semana fue el Manga Fest, ¿no? Creo, o algo así, creo que era de manga, me parece. No lo sé, pero es verdad que hay muchos congresos nacionales de medicina, vienen muchos de enfermería, hay gente que tiene ya tomada la medida y dice, no, nos vamos allí. El problema es luego llegar. Ya llegamos al siguiente hándicap, que son las comunicaciones. Vamos de uno a otro. Pero es verdad que para desestacionalizar hay que promover las otras Almerías que van más allá del litoral. Eso es así. Sí, porque el sol y playa al final se vende solo, Alejandra. Sí, pero bueno, yo soy partidaria de que al final en Almería, o sea, mi pareja que es canario, yo siempre presumo más de Almería que en Canarias, pero aunque estamos ahí, pero es porque no se sabe vender del todo, así es. Y es que estaba en la gala del Círculo Rojo, que vinieron distintos influencers, artistas, escritores y demás, lo que decían es que se habían sorprendido gratamente de lo que era Almería.
y que algunos habían posteado, oye, pues estoy en Almería, que es un paraíso y demás, y algunos almerienses le habían dicho, oye, no digas tanto, que nos gusta tenerlo para nosotros solos. Que eso también es otra cosa. O sea, a ver, si queremos potenciar la economía, si queremos potenciar el turismo, pues hay que verbalizarlo y exteriorizarlo. O sea, lo que no puede ser es que se nos quede aquí son ricos para nosotros almerienses. Yeah. Que yo no te digo de desvelar ciertos puntos o enclaves idílicos, pero nosotros lo que queremos es más fluidez de turismo, de personal, de cultura, ¿no? Y al final eso es. Pero que Almería para mí, el único hándicap es la infraestructura, las comunicaciones. Por todo lo demás, esto de que es muy almeriense, termina la feria, termina el verano, perdona, pero estamos todavía con el calorcito en el cuerpo. Entonces, así poniéndome un poco almeriense. Así que, no sé, para mí es que tenemos 3 meses de frío en todo el año, 3 meses contados. Entonces, todo lo demás, pues vamos a vender eso, que pueden haber congresos todo el año, festivales al aire libre en octubre, en noviembre, en diciembre. ¿Quién da eso? Hay un... esa, digamos, sería el punto de vista del empresario, que probablemente lo que querría es tener el sitio lleno al 99%, al 99%, para tener siempre una última hora, ¿no? Al 99% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y así empezar otra vez el bucle. Pero probablemente para el almeriense medio, que evidentemente quiera defender la economía y el motor que es el turismo, pero a la vez también quiera conservar su patrimonio natural, porque al final las piedras también hay que cuidarlas, pero al final son piedras. Mientras que una playa o una zona natural que es virgen, sobre todo la zona del Levante, la masificación no ayuda, ¿no? Entonces yo creo que sí hay lugares en la provincia, afortunadamente, y tenemos que mirarnos el ombligo, pero con orgullo, de verdad. Afortunadamente Almería tiene tal riqueza de opciones en cuanto a ¿quieres turismo puro y duro de alemanes, ingleses, holandeses, españoles? Pues te vas a unos lugares muy concretos que están en esa zona del poniente, Roquetas de Mar y alrededores. Totalmente. Y alguna zona también próxima pues a Vera y ese tipo de núcleos, ¿no? ¿Quieres alguna zona más natural? Pues tienes, excepto esos 2 núcleos que hemos dicho del Levante, todo lo demás y protegido. De hecho, se está regulando y hubo datos que hubo un incremento sobre los vehículos que pasaron este verano por esos aparcamientos en la zona de las calas más restringidas, y ha habido un crecimiento, pero al final es un crecimiento controlado. Entonces, también un poco el equilibrio del sentido común y del no perder, no morir de éxito. No, pero yo, a ver, obviamente yo siempre voy a decir desde el punto de vista del empresario cómo quiere optimizar y monetizar pues el patrimonio que invierte cada día y el que paga luego los impuestos. Pero por otro lado entiendo perfectamente el almeriense que no quiere masificadas playas ni zonas naturales, pero bueno, también para eso pues debemos respetarlo. O sea, me refiero que jolines, en Mallorca, en Ibiza, en otras islas y demás, pues se respetan mucho los lugares. O sea, que luego hay masificación y no estamos en ese punto ni siquiera todavía. Lo que pasa, nos queda mucho para eso. Ya entramos en otras cosas, por ejemplo, las motos de agua, los atraques, los barquitos, que ahora se llevan mucho, están súper de moda, los barquitos para pasear por la bahía de Cabo de Gata. Todo tiene su justa medida. Y eso no significa que no se quiera que venga el turismo. Tiene que ser un turismo sostenible. Y hay muchísima gente que se dedica a hacer turismo sostenible. Lo que hay es que atraer a la gente que quiere turismo sostenible. Es un cambio de paradigma, es saber a quién le tienes que vender cada cosa. Simplemente a una influencer, por ejemplo, que busca turismo sostenible y que te vende el paraíso en la tierra, pues está en el sitio que tiene que estar. La influencia que te cuelga lo típico del 748 kilómetros de ida y otros de vuelta yendo a Genoveses, dice... Es que nadie te ha explicado que para llegar allí tienes que darte una vuelta, y a la cara de los muertos ya ni te cuento. Entonces, verdaderamente tenemos que saber hacia dónde a quién dirigirse para cada zona, evidentemente. Y dónde queremos llegar, dónde está el foco de Almería. Realmente eso es lo que deberíamos de tener primero
interiorizado, o sea, dónde queremos llegar y a qué número de personas queremos llegar. Y a partir de ahí, pues ya sigue un poco el turista sostenible, el turista de fiesta, el turista claro. que no viene justamente estival en los meses más fuertes de verano. Pero bueno, hay Almería para todos. Lo único es realmente no... Creo que a veces desorientamos al turista porque no le orientamos bien. Porque no sabemos qué le ofrece. Sí, pero no, te lo doy, pero te lo quito. No, pues vamos a hacer una campaña clara para ese turista que queremos en cada una de las distintas situaciones. Rosa. Sí, pero yo lo que estáis hablando está ahí más centrado en el verano. Pero es que en invierno, este fin de semana, este puente, yo he estado fuera, está en Granada. Y la gente de Granada no puede disfrutar de Granada. Eso es lo que se refiere el ciudadano de Almería. Ya, pero claro. ahora Almería no está en esa situación. Almería está, ahora se tiene que vender, porque Almería hay meses que es verdad, Almería está, y lo voy a decir, está muerta. Tú a las 8 de la tarde te cierran las tiendas en el paseo y no hay nadie. Bueno, pero, ahora a los del paseo ya... No, bueno, pero estamos hablando, pero siempre. Sí, en términos pero ¿por normalmente. qué la gente no sale? Tú haces una noche en blanco y sale todo el mundo. Ya. O hacer más actividades en la calle, porque la gente quiere salir. Pero la gente de Almería, yo no sé por qué, además es que no sé, es que en conjunto la gente se queda en su casa. Mira, cuando quitaron que no se podía fumar en los bares, se pusieron terrazas, obligaron a poner terrazas. Yo soy de Granada. Entonces, en Granada las terrazas, con el frío que hace en invierno, tú estás allí helándote y te estás tomando tu copa. Y aquí en Almería no existían las terrazas. Pues bendito que quitaron lo de fumar dentro y entonces dijeron, y se abrió Almería. Almería hay que abrirla. Almería para mí tiene un problema muy grande, pero ya de muchísimos años, yo desde que la conozco, y es que no tiene luz. Almería de noche es oscura. De día tiene muchísima vida, pero de noche es oscura. ¿Por qué no se hace un estudio de iluminación de Almería? Además, yo siempre lo comparo, y yo hablo con María del Mar y hablo con un montón de gente, y siempre se lo digo. Digo, tú estás en tu casa y tú estás en tu salón, y tú pones una luz tenue y no te apetece moverte. Te apetece quedarte en el sofá, una película, gustico. Digo, pero tú enciendes las luces y pones tu casa con toda la luz y te da ganas de moverte, de ir para allá, para acá. Te da ganas de irte de casa. Sí. Entonces, ¿por qué Almería no ilumina? Bueno, oye. No somos Vigo, no somos Vigo. No me refiero a No, estoy muy de acuerdo. Bueno, con claro, eso. No. ves como al final hay puntos de vista, claro, el claramente es verdad que te dirá contaminación lumínica, que luego queremos que nuestro... Pero vamos a ver, vamos a Rosa dice sin irte a extremos, es decir, darle un poco de luz, pero es verdad, los domingos por la tarde no hay ni una triste alma paseando. Yo voy a crear desde este momento el club de los domingos por la tarde es el Día Mundial de la Depresión. O sea, un domingo por la tarde es el tramo... ¿Pero la has vinculado a la Almería por un caso? No, fíjate que el único margen que le dejo es el del fútbol. Vale. Pero, o sea, esa sensación de domingo por la tarde, si no tienes nada que hacer, que igual... Cuidado, hay que casar una cosa con la otra, hay que hacer cosas para que no sea así, ¿no? Pero ese domingo por la tarde me parece el día más depresivo del mundo. Porque es como que dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Si es que mañana ya... Después de comer. Sí, esa hora después de comer hasta... los restaurantes. Me suele Por pillar eso- limpiando. Por eso hay que defender el tardeo. Bueno, El tardeo Almería se lo domingos. el tardeo, sí señor, domingo y cuando haga falta. Oye, que se nos ha ido 3/4 de programa. Hacemos un alto en el camino. Estamos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión y a la vuelta seguimos con más asuntos.